y archivos. En cuanto sintió el latido apasionado de la arqueología, no dudó en hacer cursos de posgrado que la llevaron a la Universidad de Barcelona, estudios que certificaron su formación específica en patrimonio arqueológico subacuático, formación que le permitió participar en seminarios, encuentros y aulas del mar, ostentando una experiencia profesional muy amplia a pesar de su juventud. Ha dado innumerables conferencias y publicado múltiples comunicaciones. También ha escrito 2 monografías, Trafalgar y el pescador de náufragos y Recordando un olvido, Pontones prisiones de la Bahía de Cádiz 1808-1810. Lleva varios años dedicándose a estos temas, de los que ha publicado varios artículos, además de los referidos al patrimonio cultural de Cádiz. El pasado día 12 participó en el ciclo de conferencias Cádiz a través de la cartografía histórica, con la ponencia titulada Cartografía histórica y patrimonio cultural marítimo, la Bahía de Cádiz 1789-1823. Actualmente es técnico documentalista del área de documentación y transferencia del Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. El océano atesora secretos, guarda vidas, las de aquellos que tripularon las naves que se alzaban y cortaban las olas que afirmaban y negaban a la vez, apresuradas por huir de la tormenta que las atraían alejándolas de las ciudades atlánticas llenas de luz y color. En lo alto, el cielo, entre él y el océano, la aurora, tiñendo el azul, azafranando las velas. En el fondo, cubierta de arena, yace la historia, nostálgica, abrigada por la eterna juventud de las algas, esperando ser rescatada para iluminar, instruir y enriquecer. Gracias, señora Márquez Carmona, por ser artífice y partícipe de estos descubrimientos. Y gracias, amiga Lourdes, por compartirlos esta tarde con todos nosotros. De que se disuelva la mesa, quería hacer entrega de un ejemplar de mi libro Recordando un olvido para la biblioteca de la Academia San Romualdo, para que Muchas gracias. lo tengan. Muchas gracias. Recordando un olvido, 1808-1810, Pontones, ediciones en la Bahía de Cádiz. Le hace entrega al señor bibliotecario en este momento, precisamente. Para que cumpla con su labor. Será bibliotecado con mucho cariño. Muchas gracias, doña Adelaida Lourdes, por la presentación. Tiene la palabra a continuación doña Lourdes Márquez Carmona. Una vez que nos traslademos. En la pantalla, que fue de los náufragos de Trafalgar, las cárceles flotantes de la Bahía de Cádiz. Tengo que decir que hace unos años me hicieron un encargo profesional puntual en el marco del proyecto Trafalgar por parte del Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, y el objetivo de este trabajo era realizar una investigación documental sobre los barcos naufragados después, o sea, durante el combate naval de Trafalgar. Solo uno de ellos, porque contrariamente a lo que se piensa, solo uno naufragó durante el combate, los otros fueron naufragando a consecuencia de un temporal muy fuerte que se desató los días siguientes, y que, como bien saben, se produjo en aguas cercanas aquí a Cádiz y a San Fernando, frente a Cabo Trafalgar. Y donde se enfrentaron, de una parte, la escuadra combinada al mando de hispano-francesa, al mando del vicealmirante Villeneuve, y de otro, la escuadra inglesa al mando del almirante Nelson. En este trabajo pues, se trataba de determinar, a través de la documentación, las zonas de hundimiento y el número de naufragios que se produjeron. Pero esta labor profesional pues, se convirtió en algo más, ya que a medida que investigaba los hechos,
Después comencé a preocuparme por el aspecto humano de esta parte de la historia naval de España, pues de la cual se habían escrito muchos trabajos a lo largo ya del siglo XIX y del siglo XX, pero atendiendo sobre todo a un punto de vista de la táctica militar. Pero muy poco sobre lo que ocurrió realmente después de la batalla o sobre quiénes eran en realidad aquellos hombres que naufragaron y otros que sobrevivieron porque sí volvieron con sus barcos al puerto de Cádiz. Esa implicación personal me impulsó a seguir investigando en archivos y bibliotecas, así como a adquirir publicaciones sobre el tema y, cómo no, estamos aquí, en el anterior. Y cómo no, a utilizar pues la oportunidad que ahora nos brinda la red internet. Y gracias a este rastro documental contacté a través de internet con un tinerfeño, César Rodríguez Mafiote, que había estudiado aquí en Cádiz medicina y que hablaba en su web pues, de una manera muy personal sobre el combate naval de Trafalgar. Y la razón era que su tatarabuelo, Michel Mafiote, había participado en él como timonel del navío Indoctable. También era el navío francés Indoctable que también naufragó a consecuencia del fuerte temporal después de la batalla de Trafalgar. Basándome en la abundante documentación existente sobre la batalla de Trafalgar y en estas memorias del timonel, decidí escribir mi libro, Trafalgar y el pescador de náufrago, donde me preocupé de analizar este hecho histórico desde el punto de vista humano. Y los datos que en él se recogen pues, me proporcionaron la dosis suficiente de entusiasmo como para seguir indagando sobre la suerte que corrieron los marinos que sobrevivieron al combate. Mi intervención de hoy está estructurada en 3 bloques, abarcando un recorrido cronológico desde 1805 a 1814, el primero situado en 1805, en el que hablaremos de los sucedidos a hombres y barcos después de la batalla de Trafalgar. Es un poco un resumen porque es una fusión de 3 presentaciones, 3 conferencias que doy sobre Trafalgar, la batalla de la Poza de Santa Isabel y los pontones, las posiciones flotantes, pero bueno, lo he sintetizado en esta ocasión. En el segundo bloque hablaremos de la batalla de la Poza de Santa Isabel, que ya poco a poco cada vez la conocemos más y que tuvo aquí en San Fernando y Puerto Real y Cádiz pues tuvieron un protagonismo bastante especial en rendir a las tropas imperiales de Napoleón. Hablaremos también un poco de la batalla de Bailén, donde se rindieron las tropas del general Dupont, y luego ya hablaremos sobre el periodo de 1808-1814, sobre las cárceles flotantes y el traslado de los prisioneros franceses a las Islas Canarias y a la isla de Cabrera. Hay que decir que en 1805, a principios del siglo XIX, había una situación complicada en Europa. Los conflictos bélicos entre las potencias europeas, Inglaterra, Francia y España eran continuos y existía pues, un trasfondo económico, como siempre, ya que la intención era controlar las vías marítimas hacia los territorios de ultramar, hacia las colonias. Francia, por supuesto, necesitaba el poder naval de España para enfrentarse a la armada inglesa y someter a Inglaterra, y se forman entonces la llamada escuadra combinada, formada por 33 navíos de línea, tanto de la armada francesa como de la armada española. Los navíos de línea son estos barcos que vemos aquí en pantalla y se llamaban de línea porque presentaban batalla alineándose proa con popa para enfrentarse con los enemigos, abriendo las puertas donde salían los cañones. Esa era un poco porque se llamaban de línea. Y bueno, Trafalgar fue el último gran combate donde se enfrentaron estos navíos de línea que navegaban a vela antes de que empezara la navegación ya a vapor. Y en él se enfrentaron, como dije antes, de un lado la escuadra hispano-francesa al mando del vicealmirante Villeneuve y de otro la armada inglesa. Los planes del emperador, pues Bonaparte quería controlar toda Europa y, bueno, por supuesto también Inglaterra. Para ello necesitaba el poder naval de España, como hemos dicho, y idea una táctica de engaño para dejar libre el Canal de la Mancha y que Napoleón que Nelson, el almirante Nelson, con su escuadra inglesa persiga a la escuadra combinada hacia América, porque se trasladaron a América, volver rápidamente y traspasar, una vez dejado libre el Canal de la Mancha, traspasar sus tropas imperiales y tomar Inglaterra. En 1803 crea el batallón de marinos de la Guardia Imperial y lo crea ex profeso para este plan, para invadir Inglaterra, y es una especie de guardia personal
para apoyar ese traslado naval de su propia persona. Hablaremos más tarde de este batallón porque estuvo aquí en San Fernando. En Villeneuve, al volver de América, no cumple las órdenes del emperador, no se traslada al Canal de la Mancha con sus efectivos navales y se dirige hacia Galicia, hacia La Coruña, donde se enfrenta también, bueno, tiene el llamado combate naval de Finisterre, que se enfrenta a la escuadra de Caldes. Luego ya después de una estancia allí en Galicia, baja hacia el sur, baja hacia la bahía de Cádiz, aquí ya se queda fondeado. Napoleón evidentemente se enfada porque incumple sus planes y bueno, nombra como sustituto al vicealmirante Rosily, que lo tenemos aquí en pantalla en la derecha. Villeneuve es avisado por el ministro de Marina de Francia, Decré, que luego también lo mencionaremos, por una cartografía náutica de la que hablaremos posteriormente, el amigo personal de Villeneuve, y le avisa de que Rosily baja hacia el sur para sustituirlo, con lo cual, para impedir digamos, esa destitución y retomar el favor de Napoleón, Villeneuve decide, pese a la negativa, bueno, no incumplen porque las militares y los militares españoles pues obedecieron las órdenes, pero no estaban de acuerdo porque sabían que se preveía un fuerte temporal por una innovación técnica que acababa de comenzar en las armadas de Europa. Los barómetros empezaron a utilizarse y bueno, por la bajada de presión conocían el tiempo aquí en el sur de la península y sabían que se avecinaba un fuerte temporal. Pero a pesar de ello salieron y se produjo el encuentro. El día 19 ya Villeneuve da la orden de dar a la vela de salir de la bahía. Poco a poco fueron saliendo todos los barcos y ya el día 21, navegando hacia el estrecho, se enfrentan las dos escuadras frente a Cabo Trafalgar y se produce el llamado combate naval de Trafalgar el 21 de octubre de 1805 y se produce una aplastante victoria de la Armada inglesa. Son 19 pérdidas, uno volado en combate, el Aquile, un barco francés, y 18 capturas. Solamente uno de los barcos fue hundido durante el combate naval de Trafalgar, marcó además el final de la batalla, a las 5 de la tarde más o menos. Los otros fueron capturados y bueno, la intención de los ingleses era llevarlos a Gibraltar a remolque, porque bueno, cuando un barco era capturado pues se anexaba, se le cambiaba de nombre y se anexaba a la armada correspondiente. Después del combate, en donde, como bien saben, murió el almirante Nelson, los barcos que todavía podían navegar pues se dirigieron a Cádiz siguiendo al príncipe de Asturias. A bordo iba Federico Gravina, que era el almirante que tomó el mando, además era el almirante de la escuadra española, y se dirigen hacia Cádiz y fondean el Placer de Rota en la bahía, pero bueno, ya este capítulo lo voy a sintetizar un poco. Aquí vemos a la izquierda una reconstrucción del mapa de la borrasca de 1805 hecha por un investigador inglés, el Dennis Wheeler, y hay que decir que bueno, a consecuencia del combate y debido a la incapacidad de gobierno, los días posteriores a la batalla, porque el día 22 se desató un fuerte temporal del suroeste, pues fueron naufragando una serie de barcos españoles y franceses a lo largo de las costas de Huelva y Cádiz, entre ellos el Bucentauro y el Indostable. Y bueno, aquí cerca también lo mencionaremos después, en la costa de San Fernando, el Fougueux, un navío de línea francés también. A bordo del Indostable iba el timonel Michel Mafiote, que además de participar en Trafalgar, participó también en el combate de la Poza de Santa Isabel, del que hablaremos brevemente más tarde, y también estuvo preso en los frontones, y además que lo contó. En total, pues naufragaron 15 barcos, o fueron hundidos también por los ingleses, y bueno, entre ellos pues el famoso Santísima Trinidad. Los buques naufragados en la costa de Cádiz, voy a omitir los de Huelva, pero bueno, vamos a hablar, pues fueron el Aquile francés, que se hundió, como recordamos, en frente a Cabo Trafalgar durante el combate, el Eagle francés, el Bucentauro, el Fougueux, que se hundió aquí en San Fernando, el Indostable, el Neptuno y el San Francisco. Estos dos últimos españoles, bueno, se hundieron uno cerca del puerto de Santa María y el San Francisco en la desembocadura del río Salado, en la base naval de Rota actual.
El Fougueux era un navío francés de línea de 74 cañones, su capitán era Louis Baudouin y tuvo un número de bajas de entre 10 heridos y 600 muertos. Naufragó al estrellarse en unos arrecifes rocosos en la playa intermedia entre el castillo de Santipetri y Torregorda, lo que conocemos hoy en día como Camposoto. Henri Duport fue uno de los marinos que estuvo embarcado en él y bueno, su memoria ha sido también una de las fuentes que he utilizado para escribir mi libro Recordando un olvido, junto con también las de Mafiote. Y en Santipetri había un destacamento del ejército, bueno, había un destacamento en el apostadero de Santipetri que intentó salir a rescatar los náufragos de este barco, pero no pudieron por literalmente, como dice la fuente, la reventazón de la barra, porque el tiempo era muy malo y no pudieron salir. A pesar de ello, por tierra, el regimiento de caballería de Farnesio, al mando del cual estaba el subteniente Manso, pues salvaron a unos 18 náufragos franceses en la zona actual de la playa de Camposoto. Los demás se murieron, a pesar de que los ingleses intentaron sacar el barco fuera, pero tirando con sus estachas, pero finalmente lo tuvieron que desestimar y dejarlo porque también se hubieran hundido ellos. Eso pasó con muchos barcos que llevaban a remolque y por el temporal pues los tuvieron que soltar. Este teniente, pues bueno, como tampoco estaba la armada en aquella época muy bollante, pues incluso tuvo que pagar de su propio bolsillo la comida y el vino que tuvo para darle de comer a estos náufragos en un ventorrillo cercano, que pues no sé si sería el ventorrillo del Chato porque ya en aquella época también existía. Este es el plano del navío de línea Fougueux, la sesión de un prototipo de barcos que todos los navíos que sobrevivieron al combate de Trafalgar, la que se llamó después la Escuadra de Rosilly, estaban hechos por el constructor naval Jean-Noël Sanet, que es el que hizo este plan, el prototipo. Aquí vemos los naufragios posicionados en la bahía de Cádiz. Como dije, el Bucentauro se hundió cerca de la caleta en Cádiz, cerca del casco antiguo, en los arrecifes del norte de Cádiz. El Indostable entre los bajos de Mantigalera, en medio de la canal de la bahía. El Eagle en la parte de Valdelagrana, cerca de la barra del puerto de Santa María. El Neptuno de Castillo de Santa Catalina del puerto. Y el San Francisco de Asís, varado según las fuentes documentales en la desembocadura del río Salado de Rota, porque el río San Pedro también se conocía como río Salado en aquella época, pero este es el de Rota, que actualmente está en la base naval americana. Aquí vemos una imagen del navío Bucentauro, que se hunde el 23 de octubre cerca de la caleta, al tocar, como dice la fuente, la punta del sur o la relinga de piedra del castillo de San Sebastián o de la punta del Nao. Estuvo, creo que 2 días como navío flotante, estuvieron tirando lastre para intentar que no se hundiera, pero finalmente pues se les hunde, pero se trasladan 500 hombres, 500 marinos a bordo de otro navío de línea, el Indostable, y pues a bordo en el Indostable ascendieron a un total de 1.400 tripulantes en esos barcos que bueno, podían medir 55 metros de largo y bueno, pues tuvieron que luchar también contra el temporal. El Bucentauro se hunde finalmente y aquí vemos, bueno, ya he puesto una vista de la bahía de Algeciras tomada desde la cubierta del Bucentauro meses antes de que se hundiera en mayo de 1805. Ese es el peñón de Gibraltar. Aquí hemos posicionado un naufragio del Indostable entre los bajos de Mantigalera, estaría aquí. Esto sería Cádiz, el puerto de Santa María y Rota, en lo que es la canal de entrada, unos arrecifes rocosos que hay ahí. Y bueno, hay que decir que después del combate, pues aparecieron durante días restos humanos y pertrechos navales en las playas del litoral de Huelva y Cádiz. Muchos de ellos se fueron recuperando porque bueno, en esa época también se reciclaba. Y Cádiz, San Fernando y todas las poblaciones del litoral se volcaron en las labores de salvamento de los náufragos y de los navíos. Se establecieron también cuadrillas de salvamento civil y militar y los hospitales pues, se vieron desbordados por la avalancha de heridos, por lo que muchos de ellos fueron alojados en casas privadas y auxiliados por hermandades religiosas como la Hermandad de la Santa Caridad, que enterraron a multitud de muertos. Se habla también de un cementerio perdido, pero probablemente hay un cementerio, bueno, probablemente no, lo hay porque lo menciona, en el puerto de Santa María. Se enterraron cerca del hospital de San Juan de Letrán
a muchos náufragos de Trafalgar, que bueno, en Gibraltar sí lo tienen localizado el cementerio y aquí pues no sabemos ni siquiera dónde están. También se pidieron médicos que hablaran francés porque no se les entendía y bueno, pues no sabían los males que le aquejaban y se montó todo un dispositivo sanitario. Mafiote era el timonel del navío Indostable, como dije anteriormente. Cuenta en sus memorias, lo tengo publicado en el primer libro, cómo naufragó su barco, después de recoger a los náufragos del Bucentauro, como he mencionado anteriormente, y bueno, consigue llegar apoyándose en unas tablas a la costa del puerto de Santa María, cerca del castillo de Santa Catalina del Puerto, concretamente en la zona de Fuerte Ciudad, en donde es auxiliado por el Regimiento de Infantería de Zaragoza. Aquí vemos en la imagen su tataranieto, Michel Mafiote, que vino aquí en el año 2005 para los actos del Bicentenario, y bueno, este es el momento en el que lo llevé a la playa donde salió su tatarabuelo como náufrago pues 200 años antes. Las tripulaciones de los barcos que consiguieron salvarse fueron completadas con marineros y oficiales náufragos y el timonel del Indostable, Michel Mafiote, fue reembarcado en el navío francés Neptuno, porque recordemos que también había un Neptuno, pero era español y ese se hundió cerca del castillo de Santa Catalina del Puerto. Y bueno, el destino de Michel Mafiote permanecería unido al de su vicealmirante Rosilly y al resto de los marinos franceses, y todos ellos permanecieron 3 años anclados en la bahía de Cádiz debido al bloqueo de la flota inglesa. Y bueno, establecieron amistad con gente de San Fernando, del puerto de Cádiz, y había bastante buen ambiente entre ellos. Rosilly, el vicealmirante Rosilly, llega para incorporarse a su puesto el día 24 de octubre, 3 días después del combate de Trafalgar, y se encuentra un desolador panorama. Bueno, hay que decir que llega tarde porque tiene un percance en Madrid, se le rompe una rueda de su diligencia y no consigue llegar a tiempo. Si hubiera llegado a tiempo, pues no hubiera salido los barcos y no se hubiera producido el combate. Se encontró los restos de una maltrecha escuadra combinada. Ya la escuadra francesa a su mando, que le había cedido Napoleón, que se componía de 5 navíos de línea y de alguna embarcación menor, la fragata Cornelí concretamente. Y bueno, estaban enfrascados en unas labores de salvamento, recogiendo, como dijimos antes, a marinos en las playas del litoral de la provincia de Cádiz y de Huelva también. Y estos náufragos heridos y hambrientos, pues como dije, fueron utilizados para ser reembarcados y completar las dotaciones de los barcos de Rosilly. Esta es la segunda parte de mi intervención, que trata bueno, de un poco de los acontecimientos que vivieron los tripulantes de los 5 navíos franceses que sobrevivieron al desastre de Trafalgar, la llamada escuadra de Rosilly, que fue rendida en 1808 por la Armada Española en el llamado combate de la Poza de Santa Isabel, que contrariamente a lo que se piensa no fue en Bailén. En Bailén es la primera vez que se rinde a las tropas imperiales napoleónicas en España. No fue en Bailén, como se suele decir, fue en campo abierto, sí, pero la primera vez que se le rinde fue aquí en la bahía de Cádiz, en junio de 1808. Rosilly asiste bueno, en marzo de 1806, junto con el resto de las autoridades militares españolas, a la iglesia del Carmen, al funeral del almirante Gravina, muerto a consecuencia de las heridas recibidas en el combate de Trafalgar. Pues bueno, se le gangrenó un brazo, no se lo amputaron y falleció meses más tarde. Pero ¿quién era Rosilly? Era un conde, era un noble, François Etienne de Rosilly-Merros, que se había salvado de la quema de la Revolución Francesa y además de militar, que llegó al grado de vicealmirante, era un científico, era hidrógrafo y era el jefe de depósito de cartas de la Marina de Francia desde el año 1795. Llevaba ya varios años sin navegar cuando Napoleón le ordena venirse al sur, pero es que ya Napoleón tampoco tenía muchos almirantes de los que disponer. Ahora hablaremos un poco de la carta náutica de Rosilly. Fue mandada a realizar por el conde de Cres, lo tenemos aquí en la imagen. Esta es la cartela de la carta náutica, que ahora la vamos a ver a continuación. Y de Cres era el ministro de Marina de Francia, recordemos que era el amigo personal de Villeneuve y que le avisó de que Napoleón lo iba a destituir por Rosilly.
Los 3 años que permaneció bloqueado sin poder salir del puerto de Cádiz, Rosellí los aprovechó para realizar una detallada carta náutica de la bahía gaditana, según los más avanzados métodos científicos de la época. Por tanto, Rosellí conocía muy bien el fondo de la bahía de Cádiz cuando fondeó y posicionó sus barcos, como veremos posteriormente. Clasificó y señalizó perfectamente todos los bancos que ofrecían dificultades para la navegación. Está realizada con muchísimo detalle, como podemos ver, todos estos puntos son cotas batrimétricas, mandan son líneas de profundidad, las hace hasta la bocana, esto es Rota y esto es Cádiz, hasta la bocana de la entrada a la bahía de Cádiz, porque recordemos que estaba bloqueada por los ingleses y no pudo salir, con lo cual toda esta línea pues no pudo explorarla. Pues se dedicó a hacerla con muchísimo detalle porque no tuvo tiempo, los 3 años que estuvo. Está recogido, bueno, la profundidad la marca en pie francés, está recogido el tipo de fondo como arena, roca, fango, concha. También marcó en un ejercicio de espionaje de toda la bahía para Napoleón, evidentemente, pues las fortificaciones, los puntos de aguada aquí en San Fernando, en la zona de la casería de Fadrica, la parte que tenemos conocemos como Bahía Sur ahora, pues había un punto de aguada donde los barcos del siglo XVI, bueno, y desde antes, pero ya cargaban allí los barcos el agua para embarcarla en los viajes hacia América, en la llamada Carrera de Indias. Y en la casería de Ricardo también, en la zona del arsenal del Caño de Santipetri, cerca del arsenal de la Carraca. Bueno, marcó también pues, la casería de Osio, la Torre Alta, los polvorines de la zona del Cerro de los Mártires, marcó también la carnicería que estaba aquí en San Fernando, cerca de Torre Alta, y por marcar pues, también marcó la plaza de toros del puerto de Santa María. Ahora vamos a hacer referencia a los barcos fondeados en la bahía de Cádiz, aliados hasta 1808, año en que pasarían a ser enemigos y protagonistas del conflicto de la plaza de Santa Isabel. En la escuadra francesa había un total de 3.676 hombres de tripulación y un total de 6 embarcaciones, en concreto pues 5 navíos de línea y la fragata, una embarcación menor, la fragata Cornelí, y un total de 398 cañones. Mientras que la escuadra española se componía de 4.219 hombres, 5 navíos de línea también, otra fragata y 496, con lo cual las fuerzas pues están bastante igualadas. Conocidas las noticias en Cádiz del lanzamiento del 2 de mayo, se produce un movimiento popular para luchar contra los navíos franceses anclados en la bahía de Cádiz, y el gobernador de Cádiz, capitán general de Andalucía, Francisco Solano, el marqués del Socorro, es asesinado por las presiones del populacho al no acceder a sus peticiones de atacar a la escuadra de Rosellí por no poseer los medios adecuados, entre ellos pues la pólvora, no disponían ni de pólvora. Lo tachan de afrancesado y lo matan. Bueno, lo matan, lo linchan y un amigo lo remata para que no sufriera más. Y lo sustituye en el mando el general Tomás de Morla. Bueno, antes que decir que el emperador de Francia, Napoleón Bonaparte, ya en el año 1808 invade España, y siendo el primer acto de rebelión contra esa invasión los acontecimientos del 2 de mayo en Madrid, se declara la guerra de la independencia contra los franceses y al mismo tiempo se establece un gobierno provisional mediante una junta de regencia que terminará refugiándose en San Fernando, en la conocida entonces Real Isla de León, y también en Cádiz, ante la invasión de las tropas imperiales, y firmándose pues, una alianza entre España e Inglaterra en el año 1808. Pasan de ser enemigos a amigos. Los ingleses entonces se convertirán en un apoyo imprescindible para rendir la escuadra de Rosellí y contrarrestar los avances de las tropas imperiales napoleónicas que avanzaban hacia el sur con el deseo de instaurar la monarquía de José Bonaparte, hermano de Napoleón, una vez destituido del trono español Carlos IV y Fernando VII mediante las conocidísimas abdicaciones de Bayona. ¿Pero por qué permanecían los restos de la escuadra combinada en Trafalgar todavía en la bahía de Cádiz en 1808? Pues la razón era, como he dicho antes, el bloqueo que ejercía la armada inglesa de la bahía de Cádiz, impidiendo que los navíos franceses regresaran a su país.
el almirante inglés Purvis, que estaba a las órdenes directas de Collingwood, que fue el almirante que retomó el mando de la armada inglesa después de la muerte de Nelson, se mantenía frente a Cádiz impidiendo la entrada o salida de cualquier embarcación de guerra en la bahía, porque bueno, en esa época eran más permisivos y las embarcaciones de pesca sí la dejaban salir. Y bueno, ya lo que he comentado antes, conocidas ya las noticias en Cádiz del alzamiento del 2 de mayo, se produce un movimiento popular para luchar contra los navíos franceses anclados en la bahía, y bueno, el gobernador, como dije, el general Solano, el marqués de Socorro, es asesinado por negarse a atacar a esta armada porque no tenía medios suficientes, y lo sustituye el jerezano Tomás de Morla y Pacheco, que también participó aquí activamente en la defensa del caño de Santipetri durante el sitio de Cádiz. Y bueno, como dato curioso quería poner esta cartografía histórica de la zona del río Arillo a Santipetri, donde vemos reflejada la hacienda que el marqués del Socorro, Francisco Solano, poseía en la entrada de la Real Isla de León, muy cerca de la actual venta de los Tarantos. Si hacemos aquí un zoom, aquí esta sería la hacienda del marqués del Socorro, y este sería pues el nudo de entrada de la Ardila hacia acá, y la venta de los Tarantos pues estaría por aquí, y ya la calle Real. Este es el camino hacia Torregorda y hacia Cádiz. Morla, ante las presiones populares, pues accede a atacar la escuadra, evidentemente, y mientras el general Apodaca negocia la paz con el almirante inglés Collingwood, que se mantiene bloqueando a Cádiz. Enrique MacDonald, comandante del navío Rayo, naufragado también a consecuencia del combate, a consecuencia del temporal después de Trafalgar, y en la antigua costa de Castilla, lo que es actualmente el Coto de Doñana, pues le acompaña para parlamentar con la escuadra inglesa, bueno, sin duda por sus conocimientos de inglés, porque era de origen irlandés, como dice su apellido MacDonald. Se firma un armisticio con Inglaterra, el tradicional enemigo también de España, y se prepara un plan de ataque para rendir a la Armada. El vicealmirante Rosili era ya consciente. Bueno, los navíos que componían la escuadra son, como hemos dicho antes, estaban muy igualadas: 5 navíos de línea de la Armada, de parte de la Armada española, y 5 de la Armada francesa, y la fragata Flora era española, y la fragata Cornelis era la embarcación más pequeña de la Armada francesa. El vicealmirante era ya consciente de los preparativos de Napoleón, de Cádiz de España, y el ministro de Marina de Francia, Decré, le había dado órdenes de esperar al ejército de Dupont, que bajaba hacia el sur por tierra para rendir la plaza de Cádiz. El 30 de mayo la escuadra española le solicita permiso, con la excusa de ser el día de las juras de Fernando VII como rey de España, para separarse de la escuadra francesa, trasladándose desde el fondeadero del Puntal hasta los Corrales. De este modo, Rosili, teniendo bloqueada la boca de la bahía por la escuadra española en primer lugar y la inglesa en segundo lugar, se dirige al saco interno de la bahía de Cádiz, en dirección al arsenal de la Carraca, moviendo la pequeña armada gala el día 6 de junio hacia la zona de fondeo de la Poza de Santa Isabel, que es el canal de acceso al arsenal de la Carraca. El canal de acceso porque es donde, bueno, tiene una profundidad suficiente para que pasen los barcos hacia el arsenal. He ubicado en la propia carta náutica de Rosili los nuevos posicionamientos que tuvieron las escuadras francesa y española. Aquí vemos la escuadra francesa, se traslada hacia el saco interno, hacia la parte de la Poza de Santa Isabel. Esto sería el Trocadero y Puerto Real y San Fernando. La escuadra española se traslada hacia la zona del norte, hacia la parte del cercano al casco histórico de Cádiz, y la escuadra inglesa se mantiene aquí fuera al ancla. Tengo que decir que Michel Maffiotte pues no solo me proporcionó un testimonio de las vivencias como náufrago después de Trafalgar, sino que también relató en unas memorias la rendición de los restos de la escuadra de Trafalgar, la armada de Rosili, en la batalla de la Poza de Santa Isabel, que se produjo en junio de 1808, como dijimos antes. Se trataba de una copia de 6 hojas manuscritas en francés que su tataranieto César Rodríguez Maffiotte
tuvo la amabilidad de proporcionarme y que se hayan publicadas en las revistas Trocadero de la Universidad de Cádiz. Esta es una imagen del timonel Michel Mafiote, ya de un maduro timonel, que fundó la Escuela de Navegación de Santa Cruz de Tenerife, porque él había estudiado como guardia marina en la Escuela de Toulon, y es una de las pocas fotografías que se conserva de un participante en el combate de Trafalgar. Los españoles dispusieron una corona de fuego alrededor de la escuadra fondeada en el saco interno de la bahía de Cádiz, cerraron el canal de la Carraca, hundiendo el navío Miño en la Urca Librada, y cerraron la posible salida hacia la bahía externa, disponiendo de una cadena flotante desde el castillo de Puntales hasta Matagordo. Y bueno, por el doble motivo de no arriesgar la escuadra española y la dificultad de maniobra para los navíos, por el sitio tan angosto en que se hallaba, la flota francesa, aquí en la parte de la Poza de Santa Isabel. Esto sería Bahía Sur, Punta Cantera, la casería de Ocio, el Trocadero y el Fuerte de San Luis. Aquí estaría lo que actualmente es el Puente Carranza. Utilizaron el cuerpo de fuerzas sutiles formado por lanchas cañoneras, que son estas embarcaciones menores, y bombarderas también del arsenal de la Carraca y del apostadero de Cádiz, para no arriesgar esos navíos de línea de los que ya la Armada Española disponía poco. Las lanchas cañoneras fondearon el arsenal de Fort Louis, del Fuerte de San Luis, que está aquí, y cada una estaba provista de un cañón o bujo mortero naval que disparaba por 60 tiros de munición. El día 9 de junio se pide la rendición de Rossellini y una vez finalizados todos los preparativos del plan de ataque, el capitán general Morla solicita al vicealmirante Rossellini la rendición de su escuadra. Ante la negativa del vicealmirante Rossellini, Morla ordenó desde la Torre Tavira al general Apodaca, a bordo del Príncipe de Asturias, el ataque conjunto de las baterías de costa y las lanchas cañoneras que avanzaron de Fort Louis. A las 3:15 de la tarde se rompió el fuego según fuentes españolas. Según las memorias del capitán Sevilla, presente en dichas acciones, y también en Trafalgar estuvo, la escuadra francesa contestó al primer ultimátum con el ronco bramal de 1000 cañones. El día 9 a las 3:15 y a las 2:15, según Michel Mafiote, comenzó el fuego desde una batería de morteros establecida en la costa del norte del canal del Trocadero, el polvorín de Punta Cantera, el arsenal de la Carraca y 25 cañoneras. Mafiote dice así textualmente en sus memorias: el 9 de junio, de 1808, estando fondeado en el fondo de la bahía, ha venido a mediodía un bote español a bordo del buque insignia y media hora después el almirante ha señalado de inmediato zafarrancho de combate. Aquí vemos cómo era un poco las baterías, un navío de línea por dentro y los llamados sirvientes de cañón, que eran los hombres que se necesitaban para mover estos aparatos que eran bastante pesados. A las 6 de la mañana del día 14 de junio, el gobernador dio un ultimátum a Rossellini ofreciendo a cambio de la rendición la vida del vicealmirante y de las tripulaciones de los navíos franceses. Este se rindió sin condiciones, haciendo entrega de su espada al general Apodaca, que le fue devuelta galantemente, pero quedó como prisionero de guerra. El balance de la victoria sobre la escuadra de Rossellini fueron de baja francesa 12 muertos y 51 heridos, de española 5 muertos y 50 heridos, y se capturan 5 navíos de línea, la fragata Cornelí y 3.776 prisioneros de guerra, aparte de mucho material y víveres para incluso 4 meses, de los que además había bastante carencia aquí en la bahía. Además de los libros de historia, la rendición de la escuadra Rossellini quedó reflejada en una letrilla del cancionero popular gaditano. En Cádiz, una escuadra la vimos entregar a Morla y a Apodaca, rendida en tierra y mar. Rossellini, que era el jefe, le llena de pesar ver sobre su bandera la nuestra tremolar. Con las bombas que tira el mariscal Soult, hacen las gaditanas blondas de tul. Y ya el tercer y último bloque se refiere al periodo de encarcelamiento de las rendidas escuadras Rossellini. Toda esta información de que hablaremos a continuación son el origen de mi último libro, Recordando un olvido, Pontones prisiones en la bahía de Cádiz, en el que he querido reflejar todos los sucesos que le acontecieron. En este momento a las autoridades españolas se les planteó un verdadero problema: qué hacer con tantos prisioneros de guerra.
A los oficiales, Plana Mayor y al almirante Rosselli se los dejó permanecer a bordo de sus respectivos navíos hasta que poco después pues, fueron devueltos a Francia. Pero los prisioneros de marinería fueron recluidos primeramente en la Carraca, en el Arsenal, en la prisión de las Cuatro Torres, que aquí vemos en pantalla, donde estuvo también Michel Mafiot encerrado, y a bordo de los navíos españoles Terrible y San Leandro, hasta que viendo el peligro de insurrección que podría producirse si permanecían estos buques, pues se le trasladó a los frontones o las llamadas cárceles flotantes. ¿Qué es un pontón? Aquí lo vemos a la izquierda, un navío de línea convertido en un pontón, y a la derecha vemos la sección de un navío de línea de 3 puentes, con las cubiertas. Estos eran viejos barcos desprovistos de todos los elementos de navegación, como cordaje, velamen y la artillería de a bordo, que la vemos aquí, pues todo esto la artillería se le quitaba. Las condiciones lamentables en las que fueron encerrados los prisioneros franceses y algún testimonio en el que se mencionaba que los barcos prisiones eran calificados de verdaderos sepulcros flotantes, despertaron en mí la necesidad de investigar sobre el tema, y encontré que a esos prisioneros de la Armada de Rosselli pronto se les unirían las tropas del general Dupont derrotadas en Bailén. A comienzos de junio, Pierre Dupont partió de Madrid por órdenes expresas de Napoleón, el emperador de Francia, con el llamado ejército de Midi para someter a Andalucía y rescatar a la escuadra francesa de Rosselli, fondeada aquí en Cádiz, como hemos visto antes. La resistencia del pueblo español se hizo notar, ya que el trayecto fue duro, porque fueron acosados continuamente por bandoleros y cruzaron poblaciones que se resistieron evidentemente a ser dominadas, como fue el caso de Valdepeña. Valdepeña pues, se levantó el día 6 en armas, el día 6 de junio de 1808, y hicieron retroceder hasta Toledo a las tropas imperiales. El 13 de junio de 1808, el general Dupont y sus tropas entró en Córdoba, produciéndose un terrible saqueo y pillaje de la ciudad, porque parte de la paga de los soldados era el pillaje. Ellos se cobraban haciendo estos saqueos. Pero bueno, les permitieron los mandos, robaron iglesias, mataron y violaron a muchos habitantes, y los oficiales al mando pues no lo impidieron, y este asalto duró 3 días, y pues se ganaron evidentemente el odio de la población española por ello, porque siempre hubo un trato más favorable a la escuadra de Rosselli aquí en la bahía, en contraposición a las tropas de Dupont. La batalla de Bailén enfrentó a un ejército francés de unos 21.000 soldados al mando del general Dupont, con otro español, uno más numeroso, a las órdenes del general Castaño y de Reding. Fue la primera gran derrota, como dijimos antes, en tierras españolas de un ejército napoleónico, pero en tierra, no en el territorio español. En la batalla de Bailén también participó el cuerpo que os he mencionado antes, un cuerpo de élite, el batallón de marinos de la Guardia Imperial, y lo mencionaremos posteriormente. El intenso calor de julio y la falta de agua fueron algunas de las razones por las que el ejército de Dupont se rindió, mientras que la población local de Bailén la apoyó en todo cuanto pudo sus tropas, proporcionando sobre todo agua a los soldados, porque hacía una calor horrible en Bailén en pleno julio. Se produce, por tanto, la primera gran derrota del ejército francés en campo abierto, pero como dije antes, la primera rendición del ejército napoleónico aquí en España fue aquí en la bahía, en la Poza de Santa Isabel. Las condiciones de la rendición fueron pactadas y firmadas en la población de Andújar entre el general Castaño y Dupont, en concreto en la Casa de Posta de Villanueva del Rey, y se recogieron en un documento que vemos aquí en la diapositiva, conocido como el Acta de Capitulaciones de la Batalla de Bailén, firmada el 22 de julio de 1808. Por ella quedaban prisioneras las tropas y requisado el material de guerra. Según se había pactado, además de un desarme absoluto, debían abandonar Andalucía por vía marítima. Concretamente, debían ser trasladados hacia las poblaciones marítimas de Sanlúcar y Rota para ser embarcadas en buques españoles que los trasladarían a Francia. Los ingleses no estaban muy de acuerdo con este pacto, pero bueno, muchos de los componentes de este ejército rendidos en tierra andaluza no suponían que jamás regresarían a su patria, y los supervivientes los harían tras soportar un duro presidio durante el periodo comprendido entre 1808 y 1814. Con lo cual,
Para empeorar la situación, a los marinos de Rosily pronto se le unirían, recordemos que eran 3.756, se les unirían 17.350 hombres del general Dupont, capturados, pues como dije, en la batalla de Bailén el 19 de julio de 1808. El lugar decidido para efectuar el traslado de las tropas fue la plaza de Cádiz, por lo que desde tierras jienenses se inició un largo desfile militar hacia la Bahía Gaditana, en concreto hacia las poblaciones marítimas de San Lucas, Rota y el puerto de Santa María. Se trasladaron muchos a través del río Guadalquivir y cuando llegaron partes de este ejército encabezado por Dupont al puerto de Santa María, siendo gobernador de la plaza el marqués de la Cañada, de origen irlandés, Santiago Terry, pues fueron evidentemente mal recibidos porque conocían lo que habían hecho en Córdoba y se desató un tumulto popular en el cual despojaron a los soldados de sus bienes y muchos de ellos obtenidos del saqueo del pillaje de la capital cordobesa. Esto obligó a trasladar incluso al general Dupont y a su estado mayor al castillo de Santa Catalina de Cádiz, y parte de la tropa y la oficialidad fueron alojados temporalmente en el Hospicio de Indias del puerto de Santa María. El hospicio era la casa hospicio de misiones donde se alojaban los misioneros jesuitas antes de embarcar para América, que ya no existe. Entre el grueso del ejército de Dupont viajaba un contingente de 334 hombres, entre oficiales y marinería, del cuerpo de élite creado por Napoleón, como dije antes, en 1803, el batallón de marinos de la Guardia Imperial, que atravesó Andalucía en dirección a Cádiz. Su presencia se justificaba porque eran tropas de apoyo para los marinos de Rosily, que llevaban 3 años sin ser reemplazados aquí en la bahía. Este cuerpo fue especialmente odiado por la población española porque componían el pelotón que fusilaron a muchos madrileños que se alzaron en la capital de España contra el invasor francés el famoso 2 de mayo de 1808. Aquí vemos el cuadro de Goya, y estos son los uniformes que llevaban la oficialidad y los marinos, y las actas capitulares de la población de Rota hacen varias menciones sobre la estancia de este cuerpo en el pueblo roteño. Y coinciden la mayoría de los datos con los relatos del capitán de fragata Batier y del capitán Grivel, que lo vemos aquí, un joven capitán Grivel y ya convertido en almirante porque él sobrevivió. Batier estaba al mando del batallón de marina de la Guardia Imperial y bueno, hay que decir que este cuerpo fue más afortunado que otros regimientos al mando de Dupont, ya que no fue conducido directamente a los pontones. Su llegada a Rota se produjo el 12 de agosto de 1808 y serían alojados en el Castillo de la Villa, el conocido como Castillo de Luna. Y en mi libro, Recordando un olvido, hay dedicado un capítulo a recoger la estancia de estos marinos en Rota, en la que incluso permanecieron algunos, casi una centena, como tripulación de barcos pesqueros, para ayudar a los españoles en esta faena, debido a la escasez de mano de obra nacional, ya que la mayoría de los hombres pues, se hallaban en el frente luchando contra los invasores. El capitán Grivel nos cuenta cómo el pueblo se fue acostumbrando paulatinamente a su presencia, al extremo que algunos marineros, menos estrechamente vigilados, pues disfrutaron incluso escarceo amoroso con algunas mujeres roteñas, lanzando la hipótesis de que todavía pudiese existir en la época, que escribe sus memorias, alguna descendencia en el lugar de aquellos marinos de la Guardia Imperial. Finalmente, según nos relata Grivel, en febrero de 1809 fueron conducidos al pontón Castilla, embarcando desde la población de Puerto Real, en donde pernoctarían el 21 de febrero de 1809. Y entre los prisioneros embarcados se encontraba, por supuesto, el capitán Batier. Es decir, a diferencia de la gran mayoría de prisioneros de la batalla de Bailén, el batallón de Marina de la Guardia Imperial no conocería las cárceles flotantes de la bahía de Cádiz hasta fines de 1808 y principios de 1809. Cuando empecé a buscar bibliografía sobre el encarcelamiento de los prisioneros franceses y las llamadas cárceles flotantes, me di cuenta de que este hecho histórico pues apenas había sido tratado y que los pocos historiadores que lo hacían solamente pues lo mencionaban de soslayo. La sorpresa, a medida que investigaba, pues fue encontrar muchos testimonios de soldados franceses como Batier, Grivel, Mafiote, Amblar, Guillet, Blas de Bury, Henri Ducor, el marqués de Sassenet, que estuvieron presos en los pontones de Cádiz y que decidieron contar las penalidades, pero también los momentos de diversión e incluso algunas historias amorosas con mujeres de la bahía gaditana.
Y un ilustre personaje de los que presenció esos conciertos, de los que hablaremos posteriormente, celebrados a bordo del pontón Castilla, fue Claude Etienne Henri Bernard, el marqués de Sassenais. Las memorias de Jacques de Liniers, que se convirtió en un francés, era un oficial francés que se convirtió en virrey del reino del Río de la Plata, se cuenta como el marqués de Sassenais fue nombrado por Napoleón para llevar a cabo la misión de tener el apoyo de las colonias españolas. Napoleón quería llevar allí 4.000 soldados y quería obtener el favor de las colonias. Después de varias vicisitudes, Sassenais, en el Reinato de la Plata, pues fue encarcelado y enviado preso a los pontones de Cádiz a fines de febrero de 1810, concretamente al pontón de los oficiales, el pontón Castilla. Su esposa, una vez informada del encarcelamiento de su marido, pediría ayuda personalmente a la emperatriz Josefina, esposa de, como bien sabemos, de Napoleón Bonaparte, e incluso viajó a Inglaterra para conseguir, viaje que le costeó Napoleón, para conseguir liberarlo, obteniendo la promesa de liberación del propio duque de Wellington, que firmó una carta para su hermano el duque de Wellesley, que estaba aquí en Cádiz. Pero finalmente no haría falta porque Sassenais lograría escaparse poco después en el naufragio del pontón Castilla, del que hablaremos después. Bueno, sí quiero leer esto. En el capítulo 7 de las Memorias de Santiago Liniers se titula La cautividad de Sassenais, y el resumen del capítulo, y lo he remarcado en rojo, pone: transferencia a Cádiz, terrible sufrimiento sobre los pontones, revuelta y evasión de los prisioneros del pontón Castilla, Sassenais vuelve a Francia. Hace unos años, en el 2008, encontré el relato de un soldado francés recluido en uno de esos pontones anclado en la bahía, en febrero de 1809. Amblar, como así se llamaba el soldado napoleónico, mencionaba la existencia de los llamados pontones en aguas de Cádiz. A pesar de que tenían unas dimensiones respetables, unos 60 metros de eslora y 15 de manga, de largo y de ancho y varias cubiertas, el espacio no era suficiente por el gran número de prisioneros, entre 600 y 1000 hombres que debían acoger. Y bueno, tenían que estar allí recluidos en invierno, en verano, de día, de noche, con frío y con calor. Aquí vemos el pontón La Rufina, uno de los documentos que son listados de vecinos franceses de Cádiz que también fueron encarcelados y declarados enemigos de la patria, a pesar de que algunos llevan pues ya 40 o 50 años como comerciantes en Cádiz. La vida era monótona a bordo de los pontones. Al amanecer, un cañonazo, lo cuentan los propios franceses, un cañonazo disparado desde una de las fortificaciones de la bahía marcaba la hora de levantarse y comenzaba su rutina diaria. El testimonio de Henri Ducor, el marino que hemos mencionado antes, y de otros supervivientes, nos informa de que tanto la comida como la bebida era más bien escasa y en malas condiciones. Aunque bueno, hay que decir que también Cádiz y su bahía sufría de esa carestía, sobre todo con el sitio de Cádiz durante el asedio francés. Y que en más de una ocasión padecieron periodos de carestía absoluta de alimentos, y ello provocó trágicas situaciones, sobre todo en la fragata La Orca, planteándose incluso el canibalismo a bordo. La comida consistía en alimentos básicos propios de un barco, como pan, galletas de mar o bizcocho náutico, bizcocho que se fabricaba aquí en San Fernando, en la costa de la parte del sur, en Fadrica, había una fábrica. También carne salada, semillas como arroz, guisantes y habas, un poco de vino, vinagre y una pequeña cantidad de agua para preparar los alimentos y beber. El agua era transportada en una barca que los prisioneros llamaban mula, mulet en francés, y en un principio pues llegaban los barriles, como siempre, los barriles de agua desde el puerto de Santa María, pero cuando fue ocupado por las tropas imperiales, el agua se trasladó desde aquí, desde San Fernando, desde la isla de León. La situación mejoró un poco cuando parte de esas tropas fueron desembarcadas de los pontones y trasladadas también aquí a San Fernando, a los cuarteles de San Carlos, y se organizó un sistema de abastecimiento de alimentos para que los prisioneros con su sueldo, porque cobraban un pequeño sueldo diario, compraban lo que se pudiese permitir. En función del rango, pues cobraban el sueldo, con lo cual los oficiales pues tenían más capacidad de adquirir alimentos. Se establecieron diversas tiendas en el portal de entrada del propio cuartel de San Carlos, previa autorización de las autoridades pertinentes. Se estableció un carnicero y cerca de él otros puestos de alimentos básicos como legumbres, frutas, patatas,
y cuentan los marinos como algunas pequeñas exquisiteces como manzanas caramelizadas, higo y aceituna de Sevilla o de Alcalá de Guadaira, pasa y guinda y algunas clases de moluscos, mencionan moluscos de aquí, que seguramente pues fueran las famosas cañellas de la isla de León o los ostiones. Pero la situación a bordo de esas cárceles era muy dura. Amblar cuenta cómo condujeron a los soldados prisioneros a bordo de los pontones, incluso como el pueblo de Cádiz les arrojaba piedra a su paso y se vieron a bordo, hacinados, agolpados entre las planchas de los entrepuentes. Evidentemente, las condiciones a bordo pues, se hacían insostenibles por la falta de alimento e higiene y enfermedades como la desnutrición, el escorbuto y la disentería provocaban una gran mortalidad. Muchos de esos cadáveres eran arrojados por la borda, llegando a las costas de Cádiz. Y después de la prohibición de arrojarlos por los problemas de salud que creaban a las autoridades de Cádiz, debieron mantenerlos a bordo, incluso a veces varios días, hasta que fueron recogidos por lo que llamaban la barca de Caronte. A las autoridades sanitarias de Cádiz y San Fernando se les planteó un grave problema de salud pública, porque tal aglomeración de prisioneros pues, podría acarrear un grave problema de una gran epidemia, o la llamada fiebre pútrida. Y bueno, según lo que contaban, pues evidentemente yo tenía que contrastarlo con fuentes españolas. La historia fue corroborada por documentos que se conservan en el Archivo Histórico Nacional, por publicaciones periódicas del momento e incluso por las memorias de algunos burgueses de la época que vivían en Cádiz, como Muñoz Naveda. Este cuenta a un comerciante que escribe a su padre que está en medio de la frontera y le menciona que incluso la población de Cádiz había dejado de comer peces porque sospechaban que estaban de tan grueso calibre o tamaño de comer carne de los muertos de la bahía. También los informes de las autoridades sanitarias que se vieron con un grave de salud pública, al ser un foco de infección, pues corroboran estos testimonios. Y además de las fuentes documentales españolas y francesas, teníamos una tercera vía de información, las fuentes inglesas, y algunos marinos ya conocían algo bastante bien sobre las prison hulls, como así se denomina en inglés el término pontón de la bahía de Cádiz, un sistema del que ellos eran buenos conocedores por haberlo utilizado en puertos ingleses como Portsmouth o Plymouth. El duro régimen de vida provocó que se produjesen continuas evasiones de estas cárceles fondeadas en la bahía de Cádiz y todo el litoral desde Rota hasta el puerto de Santa María, que era la zona de dominio francés durante el sitio de Cádiz. Estos intentos de evasión pues, fueron especialmente protagonizados por los llamados marinos de la Guardia Imperial, sin lugar a duda por los conocimientos de navegación que poseían, como es el caso de la evasión del capitán Grivel o de Batier. Esta es la evasión del capitán Grivel del Pontón Castilla, lo ampliado, el grabado, o la evasión masiva de los pontones Castilla y Argonauta, en la que tantos fallecimientos se produjeron durante el naufragio de ambos cascos, provocados intencionadamente para escaparse hacia la costa dominada por los franceses. Estos barcos fueron intensamente bombardeados por los barcos ingleses y españoles, así como desde el fuerte de Puntales en Cádiz. Pero a pesar del gran número de bajas causadas por los disparos, el incendio del barco o por ahogamiento, muchos de los prisioneros fueron rescatados y auxiliados por las tropas francesas acantonadas en Puerto Real, por aquel entonces, recordemos, perteneciente a la Francia imperial, y por tanto frontera con la España libre, constituida únicamente por Cádiz y San Fernando, evidentemente en el territorio peninsular. Este marino, Batier, permaneció a bordo del Pontón Castilla desde el 22. Bueno, aquí vemos una ampliación de una cartografía de 1813 donde viene reflejado la leyenda Argonauta Break, el naufragio del Argonauta, y lo posicionan pues cerca de la zona de Matagorda, ante el puerto de Santa María y Puerto Real. Este marino, el comandante Batier, permaneció a bordo del Pontón Castilla desde el 22 de febrero al 3 de marzo de 1809, jornada en la que fue trasladado al Fortuna, otro pontón, anclado en la bahía, donde aún permanecían algunos oficiales de marina de la rendida escuadra de Rosellí. Posteriormente, Batier fue informado de su pronta deportación a las Islas Baleares y ante la perspectiva de una más difícil huida en ese lugar, decide junto con otros compañeros intentar evadirse. El modus operandi fue conseguir, previo soborno, que una barca de pesca los trasladase al norte de África. Después de una estancia de un año en Tánger, regresaría
con unos cuantos compañeros el 26 de febrero de 1810, fecha en la que consiguieron una pequeña embarcación artillada con una carronada de 4 pulgadas y 12 fusiles para intentar ganar la costa española, tomada por los franceses y concretamente pues llegarían a la población gaditana de Conil, menciona el puerto de Conil, dice literalmente, ocupada en ese momento por el ejército francés, al que se le unirían. Battier permanecería en Cádiz y participaría en las labores de asedio de Cádiz de las tropas napoleónicas que intentaban rendir el único reducto de la España libre durante la Guerra de la Independencia, encargándose del mando del batallón de marina de la Guardia Imperial destinado en Puerto Real. Como dije con anterioridad, las condiciones de vida que tuvieron los presos de las cárceles flotantes fueron extremadamente duras, en las que tuvieron que presenciar a su alrededor escenas dantescas de sufrimiento, dolor y muerte. Sin embargo, a pesar de las penalidades, he querido también presentar una vertiente más positiva y decir que los soldados franceses, por lo que se deduce de los testimonios que encontré, disfrutaron también de momentos lúdicos, dedicando su tiempo a los juegos, el teatro, escenificando obras como las famosas sombras chinescas que vemos aquí, y a la música, tanto a bordo de los barcos como en los cuarteles de San Carlos y San Fernando, representando obras como del personaje Rotomago, que hay un capítulo dedicado a Rotomago en la isla de León. Pero como siempre, las clases más altas se ven más favorecidas. La oficialidad y Estado Mayor fueron recluidos en el Pontón Castilla, además de disfrutar de una mejor alimentación por su mayor sueldo, para poderse permitir la adquisición de provisiones debido a la mayor capacidad económica, vivían en mejores condiciones de salubridad. Incluso se celebraron conciertos en la cubierta principal, ya que no se reservaron los músicos de las bandas napoleónicas, lo llevaron a bordo, y personas de la alta burguesía se acercaban en barcas de distintos puntos de la bahía, desde el puerto de Santa María también, además de algunos oficiales de la Armada inglesa, todo para escuchar música de cámara, interpretando sobre todo repertorios de compositores de la época, tan famosos como el vienés Mozart o el italiano Cherubini. Además de este género, se escuchaban fragmentos de ópera bufa, como El Barbero de Sevilla o Las Bodas de Fígaro. El azar quiso que uno de los músicos prisioneros que interpretaban estas piezas fuera un alumno aventajado de Pierre Rodet, el violín solista de la banda de música privada de Napoleón, al que incluso Beethoven le había dedicado una romanza para violín y piano. O el famoso clarinetista Perret, al cual un oficial inglés le ofreció la libertad a cambio de deleitarlo con su música a bordo de su navío. Y posteriormente, cuando le cambiaron de destino, se lo llevó y lo dejó, cumplió su promesa y lo dejó en las costas francesas. La historia de los pontones propició 2 décadas después la composición y representación de una ópera cómica denominada Le Ponton de Cadix, estrenada en París en 1836, de la que conseguí el libreto y que he reproducido en el libro, y cuya trama tiene lugar aquí, en la isla de León. Pero llegó un momento en que tal cantidad de presos hacía la situación insostenible y por ello las autoridades deciden evacuarlo, y en 1809 los españoles envían una remesa de 1000 hombres a Inglaterra, 1500 a Canarias y 5300 a las Islas Baleares. De estos últimos, de los que enviaron a las Baleares, concretamente al islote de Cabrera, que lo tenemos aquí en pantalla, 4.500 fueron abandonados en la isla desértica de Cabrera, donde debido a la escasez de alimentos hay testimonios incluso también de prácticas de canibalismo. Cuentan también que tenían que utilizar como herramienta los huesos de los soldados, de los compañeros muertos, para hacerse incluso botones. Aquí vemos una representación del poblado que con el tiempo, debido a la larga estancia en Cabrera, construyeron los prisioneros y que denominaron Napoleonville, ciudad de Napoleón. También tenemos excepcionalmente constatación arqueológica de este periodo de la historia a través del yacimiento Pla de Ses Figueres, donde se ha documentado arqueológicamente la presencia de los barracones donde vivían los presos franceses. Sin lugar a dudas, los presos enviados a Canarias fueron más afortunados porque recibieron un mejor trato. Estos eran los presos de Canarias, fueron casi todos de la Escuadra Rossellini, que como les dije, pues los tuvieron más aprecio y los trataron mejor. Incluso desde la larga estancia en las Islas Afortunadas, desde 1809 a 1814, propició que muchos prisioneros franceses fueran integrándose en la sociedad canaria al vincularse con mujeres de la isla con las cuales tuvieron descendencia.
Entre ellos pues fue Michel Mafiote, que se quedó, y bueno, su familia sigue allí, y el año pasado presenté el libro allí delante de varios descendientes de estos presos franceses en Tenerife. Para finalizar, decir que el balance total de la guerra de la independencia fue duro, ya que de los 24.700 prisioneros militares y civiles de Cádiz sobrevivieron solamente 7.082, es decir, que hubo una tasa de mortalidad de un 70%, según estima un gran conocedor de la historia naval de Francia, el contraalmirante Rémy Monac. Y una cantidad importante de los supervivientes fueron ingresados en manicomio, y otros, según me ha informado este verano un investigador alemán, se ordenaron, me ha pasado un listado donde muchos de ellos se ordenaron como sacerdotes o se vincularon a trabajos para ayudar al prójimo. Y bueno, ya espero haber reflejado, para concluir en mi libro, de manera neutral y sin posicionarme, y entendiendo la perspectiva histórica, la extrema dureza con la que fueron tratados los presos franceses y las condiciones tan crueles de vida a las que fueron sometidos. Pero evidentemente, a pesar de ellas, no hay que olvidar que el ejército francés era el invasor, los españoles ejercían el derecho a la defensa de sus propias personas, familia y territorio. Mi papel simplemente ha sido de catalizador de esas historias. Solo he buscado dar luz al testimonio de muchos personajes anónimos que también fueron protagonistas de la Guerra de la Independencia de España, a otro nivel diferente que los generales, los almirantes o el propio rey José I, sin olvidar con ello que por la otra parte de la contienda, el avance de las tropas imperiales dejó un reguero de desolación, de heridos y muertos, de pueblos esquilmados, de habitantes empobrecidos y pérdidas en el patrimonio artístico nacional, que hizo lógico que los soldados de Francia se ganaran a propio pulso el odio del pueblo español. Creo que no es difícil ser neutral si el testimonio se lee desde el punto de vista del sufrimiento humano, ni es complicado entender que cuando te encuentras con estas pequeñas historias de la historia con mayúsculas, se hacía imprescindible recordar este episodio tan olvidado de la Guerra de la Independencia. Y bueno, ya por último, agradecer por supuesto su asistencia, y también a la Academia de San Romualdo por permitirme contaros esta tarde pues estos acontecimientos tan olvidados. Muchas gracias. Si alguien de los presentes quiere hacer un comentario o alguna pregunta, diga. Buenas tardes. Siempre me ha sorprendido un poco que la cantidad de prisioneros franceses que se hicieron tanto en la Poza de Santa Isabel como en Bailén, no hubiera habido intercambio de prisioneros con las tropas españolas que hicieran prisioneros los franceses de alguna manera, ¿no? Es normal, o era normal en esta época que hubiera intercambio de prisioneros, y sin embargo, pregunto, ¿se dio este caso entre los prisioneros de los pontones de Cádiz? En la Bahía de Cádiz no me consta, pero los de Cabrera sí, cuando parte de los prisioneros de Cabrera intentaron, con tropas que estaban rendidas, o sea, españolas en Cataluña, intentaron hacer un intercambio, pero al final no se hizo efectivo. Pero que me conste, no. Excepto lo que he leído de Cabrera, que hubo ese pequeño intento que no llegó a su final, no tengo constancia de que hubiera hecho un intercambio. Y otra pregunta, cuando se habla de los marinos de la Guardia, se refiere a soldados de infantería marina francesas, que lo tenían integrados en la Guardia Imperial, o eran marineros y oficiales de marina. Era un cuerpo de élite creado por Napoleón el Profeso en el año 1803, como dije, para hacer el traslado de sus tropas de infantería de línea hacia Inglaterra, y era un cuerpo de élite para defenderlo a él, a su propia persona, pero tenían todo, a pesar de que había marineros, todos, por ser de ese batallón de marinos de la Guardia Imperial, eran oficiales. De hecho, cuando se le traslada a Cabrera, a ellos, a 1000 oficiales de Cabrera, se le traslada a Inglaterra, a los depósitos de prisioneros en Inglaterra, y ellos son trasladados también porque se les consideraba oficiales, a pesar de que eran marineros. Pero había marineros oficiales, pero era ese cuerpo de batallón, era especial, era un cuerpo especial, de élite. Muchas gracias. Buenas noches, encantado.
Solamente quería comentar si hay algún indicio, si queda algún indicio sobre la zona, porque siempre se habla de la zona del Cabo de Trafalgar y nunca se menciona, por ejemplo, el actual Los Caños o la zona de Barbate, o antigua Visicu y todo aquello. Y si hay algún indicio de que algunos restos o algunas personas consiguieran ser encontrados o hallados por la zona aquella, o alguna historia o algún hallazgo, no sé. Es que, como dije, el único barco que se hundió durante el combate fue el Aquile francés y se hundió frente a Cabo Trafalgar, por la zona de la aceitera, toda esa zona que es peligrosa para la navegación. Pero los barcos se fueron hundiendo desde el día 22 hasta el 26, creo, desde ya Santipetri hacia Huelva, porque el temporal los llevaba hacia allá. Entonces, en la bahía se hundieron 5 barcos, porque además, bueno, hubo también escaramuzas que intentaron salir de la bahía, en fin, y 3 en la costa de Doñana. Entonces, bueno, lo cuentan los ingleses y los franceses, depende de... porque siempre hay tres fuentes de información: las españolas, que son los que cuentan los buques naufragados en la costa, porque ellos fueron los que hicieron la labor de rescate, los barcos que hunden los ingleses en alta mar, y luego los franceses, que también evidentemente cuentan cómo van sus barcos fuera, porque además hubo partes oficiales. Gracias. Enhorabuena por la presentación. Y yo, que he sido también un entusiasta de esos temas, me llama la atención un hecho, como si hubiera habido un punto de inflexión en el tratamiento de los prisioneros cuando llegó a Alburquerque. Es decir, antes de la llegada a Alburquerque, entre 1808 y 1809, se crearon hospitales como el de la Segunda Guardia, se abrió el Hospital de San Carlos para el tratamiento de los prisioneros franceses. E incluso había un fair play en los hospitales, porque trabajaban al unísono médicos y cirujanos y practicantes franceses y españoles, y cobraban por su sueldo, según las capitulaciones de Bailén. Es decir, había un tratamiento de cierta dignidad para estos prisioneros. Yo creo que todo cambia cuando llega al Alburquerque, se cierra el hospital de la Segunda Guardia 3 meses antes, y todos los prisioneros que estaban en el hospital de San Carlos tienen que ser evacuados forzosamente a los pontones flotantes, que ya estamos hablando de febrero de 1810. Y creo que es un punto de inflexión cuando ya el asedio pues aprisiona a las Islas Gaditanas, y entonces se empiezan a maltratar o no a tratar con dignidad a los prisioneros. No sé cuál es su impresión. Bueno, desde el principio el problema es el hacinamiento, o sea, los meten a bordo, ya cuando llegan los tienen aquí en San Fernando, empiezan a remitir lotes a los pontones, y evidentemente la falta de alimentos, la falta de higiene, poco a poco los va minando. Además, dicen sobre todo que los dragones imperiales eran los que caían primero, que eran los que eran más fuertes, tenían mayor resistencia, y bueno, eran los que más comían y los que evidentemente primero fueron muriendo. Pero la situación, no me acuerdo de la fecha, pero es con el conde de Darnius, que viene a Cádiz, y él denuncia un poco la situación en los pontones y pone orden, porque es que no había un plan de higiene, de abastecimiento, y dice, ¿qué pasa ahí? Además empieza ya a haber problemas de salud, los cadáveres van llegando a la zona de Puntales, y entonces ya se plantean en remitir a los prisioneros al hospital de la Segunda Aguada, que hace poco ha habido un chico de Cádiz ha escrito un libro. Luego también lo trasladan aquí a San Carlos, y también convierten el pontón Argonauta, que lo hemos visto que es el naufragado, en un pontón hospital, porque ya la situación se les hacía insostenible. O sea que yo creo que la situación es de antes, pero es poco a poco porque no había, es que también hay que reconocer que en Cádiz tampoco había mucha alimentación, o sea que es que era mucha población para mantener. Los ingleses se negaron a trasladarlo, no había, cuando estaban firmando las capitulaciones de Andújar, ya se sabía que es que no había barcos para trasladarlo. El traslado de esos prisioneros, porque ya es que las autoridades dicen que no les remitan más, que es que aquí no se puede sostener esa situación. Entonces se plantean ese traslado hacia Canarias, que trasladan a los de Rosilía a Canarias, y a los de Dipón a Cabrera, porque ya no era sostenible tal situación, no se podía emitir. Tienen que formar unos convoys, que hay listados de barcos de armadores privados, que tienen que poner sus barcos con un pago de la Armada Española, porque es que la Armada Española no tenía efectivos navales para hacer el traslado. Si ponen un convoy de barcos ingleses y un destacamento, vamos, para escoltarlo, pero no había barcos suficientes. Pero fue poco a poco el proceso.
había de los barcos, por lo visto, creo que se tiraban al agua muchas veces para intentar irse a nado, pero no sé dónde, porque en el final de la carrera, que en el libro de difuntos por allá aparecen muchos pacientes por ahí. No sé si es que María o qué es lo que hay, no sé por qué aparecen por ahí. Bueno, hay planes de evasión de algunos marinos que intentaban nadar hacia la parte de Puerto Real. Claro, porque también es que depende de la época, los pontones estuvieron fondeados en un sitio, primero estuvieron en el saco interno, pero cuando ya llegan las tropas imperiales los mueven y hacia Cádiz, porque claro, ya es que estaban más cerca, entonces los trasladan y cuentan incluso cómo los trasladan, lo tengo explicado como con cadenas los quitan y los fondean en otro sitio, le tiran los muertos y los fondean en otro sitio. Eso nada más. Antes habló de que después del combate de naval de Trafalgar en la playa atendieron a los españoles y a los franceses, pero no me he explicado cómo trataron a los británicos, también náufragos que llegaban a la costa. Pero usted explica más o menos muy bien en su libro Trafalgar y Pescado de Náufragos. Sí, la verdad es que se atendieron a las tres nacionalidades. Los españoles se portaron muy bien y en todas las poblaciones, desde Cádiz de Cádiz y Huelva, en Rota, incluso el alcalde de la Mar de San Lucas, Félix Odero, se trasladó a la costa de Doñana a rescatar a los náufragos de los tres barcos, el Monarca, el Rey y el Berwick, tres barcos, dos españoles y dos franceses allí, y bueno, daba igual la nacionalidad que fueron atendidos todos. También es verdad que hubo menos muertos a consecuencia del temporal, porque los ingleses salvaron en alta mar a muchos náufragos y los recogieron en sus barcos, los trasladaron a Gibraltar, a la plaza inglesa que tenían ellos en el sur de la península, y después pues, los devolvieron. Hubo otro que, pues es verdad que se salvaron de las tres nacionalidades. Es una cuestión sobre el papel desempeñado por Villeneuve en la batalla de Trafalgar. Villeneuve divide su flota en un núcleo principal formado por 28 navíos y me parece que son 12 que le da a Gravina como una especie de flota auxiliar. A consecuencia del sistema, de la estrategia que utiliza la flota hispano-francesa, que se despliega en línea, lo que decía usted de los navíos de línea, la inglesa actúa en forma de cuña, que fue cuando rompe la formación de la tropa hispano-francesa. La cuestión está en que yo he leído de algún historiador que Villeneuve, que quedaba más alejado de la zona de incidencia en el combate de la flota inglesa, cuando vio la situación, a las primeras de cambio prácticamente no entró en batalla siquiera, se cogió y se retiró. ¿Qué hay exactamente de esa actitud? Bueno, yo lo que he leído efectivamente que presentan, cuando se encuentran las dos escuadras frente a Cabo Trafalgar, la escuadra combinada presenta una formación en línea, como era lo que se utilizaba habitualmente, y Nelson hace como innovación, que ya lo había utilizado otro almirante, que ahora no me acuerdo el nombre, pero hace el ataque en dos columnas y entonces rompe esa línea y lo desarma. Aparte de que también habían colocado barco español con francés, luego en las maniobras no se entendían los franceses con los españoles, en fin, hubo un poco de desastre y Virón Redondo dio orden de volver hacia Cádiz y ya pues se produjo el caos. Pero él iba a la desesperada, es que de todas maneras, vamos, de hecho, dicen que lo suicidaron, es que Napoleón lo ordenó matarlo, o sea, él sabía ya que si vencía, recuperaba el favor de Napoleón, y si perdía, de todas maneras estaba muerto. O sea que... Pues él se suicidó, ¿no? Lo suicidaron, dicen, ¿no? Lo suicidaron. Bien, se ha cumplido el horario, sobradamente. Muchas gracias a las personas que han planteado sus comentarios o preguntas y la gratitud que la volvemos a reiterar a doña Lourdes Márquez por la estupenda conferencia que nos ha ofrecido, documentadísima, y también por el excelente acompañamiento documental proyectado. Es que también soy documentalista. Aparte especialista en arqueología antigua, pues ha dicho que antigua, pero pues hoy hemos dado un salto en el tiempo. Ha cumplido con todas las facetas profesionales que domina.
Muchas lo ha demostrado. Muchísimas gracias y enhorabuena. gracias. Enhorabuena. El próximo acto de la academia tendrá lugar el martes aquí, en este mismo lugar, y en este caso es un tema totalmente distinto. Ética aplicada en las ciencias de la salud. Esta conferencia estará a cargo del doctor Don Ángel Estella García, especialista en medicina intensiva. Un tema muy interesante y muy de actualidad, porque hay mucha controversia en cuanto a este asunto que va a ser planteado aquí el martes próximo. Están todos ustedes invitados naturalmente. ¿Y a qué hora, por favor? ¿A qué hora? 7:30. Siempre a las 7:30. Muchas gracias a las autoridades que nos acompañan, civiles y militares, a los miembros del equipo de gobierno y corporación municipal y a todos ustedes. Queda clausurado el acto. Buenas noches.